Muy buenos días a todos y todas a quienes nos siguen en nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Alejandro Parra, soy el director académico de la Escuela Nacional Sindical, organización de conocimiento, de pensamiento y de apoyo al sindicalismo colombiano, que hoy tenemos el privilegio de facilitar una conversación de gran actualidad y de no solo actualidad, sino de gran necesidad ante los retos que nos han traído el cambio que ha dado la civilización contemporánea con la pandemia por COVID-19 y con los debates que traíamos desde ya hace un tiempo sobre el trabajo del futuro. De modo que para nosotros, como institución, como hombres y mujeres que apostamos por el desarrollo de la agenda de los y las trabajadoras, de su agenda de derechos, de la búsqueda de la construcción de paz en un país que todavía no puede hallar una fórmula cierta para consolidar la paz, es un verdadero privilegio tener hoy con nosotros a Unai Sordo Calvo, secretario general de las Comisiones Obreras de España, quien nos va a acompañar en una charla desenfadada, directa, donde queremos un poco conocer en un cruce de ideas lo que está pasando en España y en particular el liderazgo que las comisiones obreras y el sindicalismo español han tenido en la coyuntura sobre cómo lograr que un poco se ha utilizado el término por parte del gobierno y por parte de otras fuerzas vivas de la sociedad española, que un escudo social proteja a la sociedad española de las peores consecuencias de esta crisis humana, de salud, de ingresos, de derechos que se desató con la situación por el COVID-19. Para este efecto, vamos a tener una conversación por espacio quizá de unos 50, 60 minutos donde podremos conocer el pensamiento de nuestro compañero Unai, de en su nombre lo que viene moviendo en su agenda las comisiones obreras, como sindicalismo confederal de clase que tiene una apuesta clara no solamente de acción en el diálogo social y en la negociación en los ámbitos de sector y de condiciones laborales concretas de los trabajadores, sino de acción sociopolítica, como bien siempre nos lo recuerdan en su acción pública, en sus debates, en sus presentaciones, los compañeros de las comisiones obreras. Para este efecto, quiero muy brevemente introducir para nuestro público quién es Unai Sordo Calvo. Unai Sordo es el actual secretario general de las comisiones obreras, un compañero con origen en Euskadi, que en su blog, y yo leía tu blog, compañero Unai, tú dices que has llegado tarde a algunas cosas en tu vida, pero si a algo no llegaste tarde es al liderazgo sindical de talla nacional e internacional, porque eres representativo de un liderazgo más joven, con arrestos muy fuertes para lograr innovar, para lograr repensar, ustedes mismos lo han planteado, y no solamente durante esta crisis donde la palabra repensarse y reinventarse se convirtió en un cliché, sino desde mucho antes, repensar la acción de los sindicatos para lograr que lean las claves de la acción contemporánea para mantener y reforzar su vigencia. Es un hombre de 48 años que ha desde junio de 2017 ejercido esa condición de secretario general de las comisiones obreras y nos acompaña hoy para esta charla que hemos denominado de la crisis al mínimo vital, que nos permita reflejarnos en el espejo español y acercarnos a esas realidades que les ha tocado sortear. De modo que Unai, muy buenos días, de nuevo muchas gracias y un fuerte abrazo. Y cuéntanos para empezar un poco y romper un poco el hielo, cómo va esa desescalada para los trabajadores y trabajadoras de España. Tu micrófono. Se había apagado solo el micrófono. Decía que buenos días para los compañeros y compañeras de Colombia, buenas tardes ya en España, y lo primero enviar un saludo fraternal en nombre de las comisiones obreras y me atrevería a decir de la clase trabajadora de nuestro país, a todo el pueblo colombiano, a sus organizaciones sindicales y a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Espero que esta situación tan difícil de pandemia, de crisis global, de crisis mundial, pues la podáis superar de la mejor manera posible. Y en efecto, el sindicalismo pues juega un papel determinante en el modo y manera en el que salimos adelante de una situación grave y de una situación inédita en muchas de sus
expresiones, ¿no? Bueno, la desescalada va, pues como pueden ir estas cosas, ¿no? Va con un cierto alivio en el sentido que estamos recuperando una parte de la normalidad que perdimos hace 3 meses. Va también con una sensación de muchísima tristeza, de muchísima desazón. Han sido muchos miles de muertos en todo el mundo, pero en España, pues la pandemia, la COVID-19 ha tenido una especial incidencia en términos de contagios y de muertos, sobre todo de personas de cierta edad, lo que fueron las generaciones que en España nacieron en la posguerra civil, ¿no? Y que han llevado una vida en general muy, muy dura, ¿no? Una posguerra muy dura, donde se pasaron muchas privaciones y muchas necesidades en nuestro país. Luego, bueno, se conquistó con los años, pero fueron 40 años lo que costó reconquistar la democracia y, bueno, pues personas que en la última fase de su vida pues se han visto atacadas por un virus del que no conocíamos prácticamente nada y que realmente pues, nos ha generado una gran tristeza como país, ¿no? Intentamos recuperar un mínimo de normalidad e intentamos improvisar en gran parte las medidas para que el efecto de la crisis sea el menor posible, porque yo suelo decir que si algo ha caracterizado lo que nos ha pasado en estos últimos 3 meses es que hemos tenido que actuar sobre un folio en blanco. No teníamos precedentes, ¿no? En España, en Europa, desde hace prácticamente un siglo, de una epidemia de estas características. Era inédito para nosotros que se paralizara la actividad económica, de que se paralizara la movilidad civil, que nos confináramos en nuestras casas, pues era algo que no sabíamos cómo hacer. Hemos tenido que rehacer hasta la práctica del sindicato, es decir, en cuestión de 72 horas tuvimos que ponernos a trabajar todo el mundo desde las casas y, bueno, algunos podíamos estar en las sedes, pero en muy poca presencia. Y bueno, pues reinventando, inventando cosas y tratando de ser útiles a la gente y sobre todo de articular medidas que hagan que esta crisis no se resuelva en términos parecidos a como se han resuelto otras crisis en el mundo en la última década, ¿no? Bueno, muy complicado, muy duro, pero bueno, aprendiendo mucho también, claro. Como tú lo acabas de señalar, nadie estaba preparado para esto. La vida no nos prepara para un shock tan fuerte, con tanta pérdida de vidas, en especial en el contexto español y europeo, ante todo de nuestros mayores, que han pagado una factura mortal por incluso muchas veces políticas de desidia y de irresponsabilidad con estas poblaciones y que ha tenido el efecto mayúsculo sobre el mundo del trabajo que sabemos ha tenido. Pero para ir entrando un poco en qué mirada y qué papel ha tenido el sindicalismo y las comisiones obreras en esta ya no coyuntura, en este cambio, en este punto de inflexión que ha experimentado el mundo del trabajo y la historia contemporánea, por qué no decirlo, hay que ubicar, encuadrar qué es comisiones obreras hoy en España. Estamos hablando del sindicato más representativo de nivel confederal de la nación española, que viene recientemente de reforzar su posición de sindicato representativo en un proceso electoral donde aumentó su número de delegados y aunque se mantiene un tejido plural, digamos, de representación en el sindicalismo español, Comisiones Obreras representa esa posición que ha venido ganando terreno organizativamente y que junto con UGT y con los, digamos, los líderes de opinión y de acción del sindicalismo español han venido desarrollando un liderazgo también de debate durante la crisis. Ustedes son un referente, y por qué no decirlo, voy a hablar del contexto colombiano, también en la reflexión sobre el qué hacer de los sindicatos. Hemos seguido 2 publicaciones con especial atención. El primero, los sindicatos ante los retos tecnológicos. Esa investigación que ha dado tantas luces a tantos sindicatos del mundo sobre cómo entender los cambios y sobre cómo proponer una agenda de transformaciones sindicales ante la tecnología y los cambios en la producción desatados por la actual era de la globalización neoliberal. Y por supuesto tu libro, donde te preguntas, como tú mismo lo advertías en las presentaciones públicas que hiciste, lo haces como pregunta y no como afirmación, si es posible un futuro sin sindicatos. Pues la respuesta es no. Pero la respuesta también es más compleja que decir, habrá sindicatos y ha requerido propuestas, ideas para innovar, para repensar, para incluir agendas, para incluir poblaciones que hasta hace solamente 20 años no estaban en la retina de la acción del sindicalismo. Con ese panorama, quisiéramos pasar a un primer bloque de tus impresiones, Unai, en relación a lo que se ha venido haciendo
desde que inició el aislamiento y empezó el shock de el COVID-19, en este caso en el contexto español, sobre las medidas específicas que se han tomado para resguardar los empleos, para buscar un contrato social inclusivo de los derechos ciudadanos a pesar del aislamiento, también desde el trabajo, pero no solo desde el trabajo, que incluye, por ejemplo, la pregunta por cuáles fueron esas primeras medidas que se pactaron, se convinieron, incluso tripartita o multipartitamente en el Estado español, para contener la destrucción de empleo. Y un primer ejemplo quizá que puede poner en ilustración a nuestro público que está en la llamada o en la transmisión en este momento es el de los ERTES. Un poco cómo viste esas primeras medidas que se anunciaron y que se implementaron para lograr evitar que se desbarrancaran los empleos y que se desbarrancaran los derechos sociales asociados al ingreso del empleo en el Estado español cuando empezó la crisis. ¿Cómo ves esas primeras medidas que se tomaron y cómo valoras el papel de los sindicatos y de las comisiones obreras en la adopción de esas medidas? Pues hombre, está mal que yo lo diga, ¿no? Pero creo que tuvimos una actitud, en primer lugar, bastante de anticipación. Antes de decretar en España el estado de alarma, que si no recuerdo mal fue el 14 de marzo, las organizaciones sindicales, cuando empezamos a ser conscientes la semana anterior, unos días antes apenas, de la gravedad de lo que podía venirse encima si, bueno, la gestión de la crisis sanitaria llevaba a una paralización de la actividad sin pensar ni remotamente que iba a ser tan grave como luego fue, ¿no? Pero sí que hubiera una ralentización de la actividad económica. Teníamos la experiencia acumulada de cómo ha reaccionado la economía española cada vez que ha tenido crisis, incluso de bastante menor intensidad de la que ahora tenemos encima de la mesa, ¿no? Y la economía española casi siempre reaccionaba destruyendo empleo. España ahí es el peor alumno de Europa en ese terreno, ¿no? Nuestras crisis se resuelven cuando cae la demanda, cuando cae el Producto Interior Bruto, por una destrucción enorme de empleo. España habitualmente tiene casi un tercio de su población asalariada con contratos temporales. Estamos normalmente entre un 26 y un 30-31% de temporalidad en la contratación, y cuando hay problemas, las empresas suelen recurrir a prescindir de estos trabajadores mediante los despidos y mediante las rescisiones de contrato. Por otro lado, el tejido de empresas español, el tejido productivo de España, se caracteriza bastante por la dimensión pequeña de nuestras empresas en comparación con otros países de Europa, por ejemplo, con Alemania. Tenemos empresas más pequeñas y tenemos un amplio tejido de pequeñas y medianas y microempresas. Claro, en una ralentización de la actividad, estas empresas suelen tener escaso músculo financiero y caen habitualmente en que los problemas de liquidez económica se convierten enseguida en problemas de solvencia y las empresas desaparecen y con ello arrastran al empleo. Son empresas muy volátiles, aunque luego vuelvan a reaparecer transcurrida la crisis de turno, ¿no? Y un poco viendo el escenario que se planteaba, antes del estado de alarma llegamos a un consenso con las organizaciones empresariales para hacerle un planteamiento al gobierno utilizando la figura que has hecho referencia, los ERTES, que son expedientes de regulación temporal de empleo, que lo que pretendíamos era facilitar su tramitación para que, si las empresas disminuían o paralizaban su actividad, en vez de recurrir a los despidos, mantuvieran sus plantillas intactas, los trabajadores pudieran cobrar temporalmente sus prestaciones de desempleo, pero sin ser despedidos por las empresas. Nosotros en las empresas tratábamos de complementar esa prestación de desempleo para que tuvieran mejoras y se aproximaran al salario que perciben habitualmente, y a la vez le planteamos al gobierno una reducción temporal, siempre temporal, de las cotizaciones de la Seguridad Social para incentivar que las empresas, en vez de despedir, se acogieran a estos ERTES, ¿no? Como una idea de salvaguardar el empleo y romper la vieja inercia que funciona en la economía española, a la que antes hacía referencia del despido como fórmula de ajuste del tiempo de trabajo, ¿no? Y luego además se plantearon también medidas de facilitar liquidez a las empresas para que, si había una caída drástica de los ingresos, pero se mantenían gastos fijos, los alquileres, los gastos fijos que tuvieran las empresas, pudieran financiarse de una forma sencilla y gratuita para que al menos por una cuestión de liquidez no desaparecieran las empresas.
Y esto se lo planteamos al gobierno prácticamente 2 días antes del decreto del estado de alarma, y el gobierno lo llevó a un decreto ley, bueno, que recogía bastante las orientaciones de lo que le habíamos planteado las organizaciones sindicales, pues lo llevó apenas una semana después. Y posteriormente el gobierno también fue introduciendo algunas medidas, algunas de ellas también impulsadas por parte de comisiones obreras, por ejemplo, de limitar o restringir el recurso a los despidos. Es decir, si las empresas se acogían a estos ERTES y por tanto se veían beneficiadas porque no pagaban cotizaciones sociales y durante un tiempo dejaban de pagar los salarios de sus trabajadores, lo mínimo exigible era que durante ese tiempo no despidieran. Bueno, todo esto se introdujo en la norma y podemos decir, ya pasados 3 meses, que el resultado ha sido bueno. No digo que no haya habido despidos en España, porque los ha habido, es decir, las tendencias de muchas empresas siempre ha sido el despido y han seguido despidiendo, pero prácticamente el grueso de los despidos se concentraron en los 17 primeros días de la crisis, entre el 14 de marzo y el 31 de marzo. Con posterioridad, más o menos el empleo en España se ha mantenido, ¿no? Es la primera vez en la historia de las crisis españolas en las que el Producto Interior Bruto cae mucho más de lo que cae el empleo. Siempre ha ocurrido al revés. En nuestro país, pequeñas variaciones del PIB tenían una repercusión, el empleo repercutía a través de destrucción masivas de puestos de trabajo, ¿no? Bueno, esta vez hemos conseguido cambiar la tendencia. La liquidez en las empresas ha servido para que han desaparecido empresas, evidentemente, pero para que más o menos se mantenga el tejido productivo y de alguna manera hemos conseguido, digamos, embalsamar la situación del empleo y de las empresas para tratar de que una vez que salgamos de la pandemia podamos recuperar la actividad. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado porque la crisis en el corto plazo va a ser muy profunda. En los países principales de Europa, salvo Alemania, la caída del Producto Interior Bruto este año va a ser muy dura, en España, en Francia, en Italia y en otros países. Y claro, para que esto no repercuta finalmente en una destrucción masiva de empresas y de empleo, todavía hay muchas cosas que hacer. Y es en lo que ahora nos tenemos que afanar, es lo que tenemos que tratar de intentar introducir recursos en la economía, planes de desarrollo y de inversión, planes de activación de la demanda para tratar de salir cuanto antes de una crisis económica que está siendo durísima en el corto plazo. Pero lo que hemos hecho hasta ahora, esas medidas, digamos, paliativas del primer impacto de la crisis, podemos, bueno, estar razonablemente satisfechos ante, bueno, la debacle que hemos tenido. Para que la gente sea consciente, es que en España ha habido 2-3 semanas prácticamente con toda la actividad económica paralizada, salvo las actividades muy esenciales. Y durante 2 meses largos, pues sectores enteros de la hostelería, del comercio, han tenido sus locales todo cerrado. Por tanto, potencialmente se podían haber ido al desempleo millones de personas trabajadoras y podrían haber desaparecido muchísimas más empresas. Bueno, hemos conseguido en gran parte contener estas medidas, hemos encontrado bastante complicidad en ese terreno en un gobierno que había empezado a andar y que era de carácter progresista, pero creo que parte del mérito también tiene de la anticipación de los sindicatos y de los agentes sociales al plantear las medidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que una parte del trabajo lo hemos hecho bien, ahora viene lo más difícil, que es tratar de recuperar la economía sabiendo que además hay variables que no controlamos. Pues claro, no sabemos qué va a pasar en Europa en otoño, si va a haber un rebrote de la pandemia. Claro, si esto ocurre, la situación es imprevisible, ¿no? Pero si esto no ocurriera o ocurriera de forma leve, pues ahora se trata de poner los carriles para remontar la situación económica y que si no es a lo largo del año 2020, a lo largo del año 2021 podamos recuperar, pues hombre, no sé si la situación previa a la pandemia, esto va a ser difícil, pero al menos, bueno, ir en esa senda de recuperación económica, ¿no? Los contrastes son fuertísimos si lo pensamos contra el fondo de lo que tenemos en Colombia. Casi diría yo que expresa uno la complacencia y la felicitación a los trabajadores organizados y las trabajadoras organizadas de España por haber logrado empujar un acuerdo de este tipo. En nuestro país estamos lejos de medidas vigorosas, responsables, de fondo, que toquen los intereses de los que más tienen, que es uno de los debates más fuertes a propósito del trasfondo fiscal, de derechos y redistributivo que se está anticipando tras las soluciones a la crisis. Pero me llama la atención algo en lo que quisiera plantearte, precisamente un elemento de conversación, Unai.
y tiene que ver con el papel del diálogo social. Claro, soplan unos vientos políticos en España con el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, a pesar de la resistencia de la ultraderecha, a pesar de que hay fuerzas que no querían este tipo de acuerdo social, pero justamente y por suerte para los y las españolas, y por qué no, por extensión para los europeos y las europeas, este gobierno llega en un muy buen momento, que es el momento en donde necesitaban ustedes un gobierno que tomara salidas de frente, fiscalmente significativas, protectoras de los derechos de los y las ciudadanas, y quizá eso no lo hubiera hecho un gobierno con otro signo político. Ya en otros tiempos ha sucedido que gobiernos con signos políticos de derecha toman salidas, como tú lo relataste, Unai, echando mano de los trabajadores y el empleo como un estabilizador de la economía, recortando beneficios laborales, generando desempleo, desarrollando operaciones de salvataje a las empresas y dejando a los ciudadanos a su suerte. Hoy está pasando no necesariamente lo totalmente contrario, pero sí está implementándose algo mucho mejor para los derechos, para la ciudadanía y, ojo, que lo ha señalado muy bien, para la demanda agregada, para el consumo y para la viabilidad a mediano plazo de las empresas y del tejido empresarial y del tejido productivo español. En ese sentido, y sabiendo que ustedes como comisiones obreras siempre tienen presente su papel sociopolítico, no solo negocian un convenio, ustedes dialogan con las autonomías, dialogan con otros sindicatos, por supuesto, con los empleadores, con el COE, con las fuerzas políticas, con los partidos y en este caso con un gobierno de coalición y que tiene un signo democrático y con algún atisbo hacia la izquierda. ¿Cómo valora ese papel que ese diálogo social tuvo durante la crisis y cómo eso empieza a anticipar el papel que el diálogo social de verdad, transformador, con acuerdos verificables, va a tener para lograr diseñar salidas consensuadas a la crisis? A diferencia de Colombia, te lo digo, y por esto la pregunta, donde el diálogo social se golpeó fuertemente durante la crisis, existía en muy poca intensidad, en muy pocos sectores, y durante la crisis casi que se acabó por completo y lamentablemente nuestro gobierno ha tomado decisiones para gusto de muchos de sabor autoritario durante la crisis. ¿Cómo ha sido y cómo valoras ese papel del diálogo social como ruta de construcción de los consensos necesarios para superar la crisis? Pues mira, yo creo que la dimensión y la profundidad de algunos de los retos que tenemos en España y en otros países por delante es de tal calibre que el gobierno debiera hacer una apuesta en serio por configurar un marco estable de diálogo social. Porque las medidas que hasta ahora hemos tomado, siendo, en mi opinión, bastante positivas y haciéndose en un clima de gran confrontación política en España. Esta es otra variable que hay que introducir en la ecuación, ¿no? Es decir, una parte de la derecha, la extrema derecha, que ha acabado contagiando de su estrategia a la otra parte del centro derecha que representa el Partido Popular, apenas pasaron 15 días de la gestión de la crisis, del estado de alarma, han hecho un análisis, una interpretación determinada del momento político y han visto una oportunidad de debilitar, cuando no derrocar, a un gobierno que prácticamente no consideran legítimo desde el principio, porque se basa en un acuerdo de coalición entre fuerzas de izquierda que es inédito en la democracia española desde el año 78 y porque contaba además con apoyos puntuales de fuerzas de otro calado, bueno, nacionalista, en un momento político bastante complejo en España. Entonces, claro, el gobierno, al encontrar el marco de los posibles acuerdos en el diálogo social, en esa polarización extrema de la vida política y de la vida parlamentaria, ha encontrado un buen contrapunto en el marco del diálogo social. Porque la única parte, digamos, de lo que puede ser, digamos, el establishment económico de la derecha, hablando en términos muy generales, que estaba por la labor de ir a soluciones pragmáticas, dialogadas, negociadas e incluso acordadas, pues han sido las organizaciones empresariales. ¿Por qué? Porque tenían un interés legítimo, comprensible, pero tenían un interés muy claro. Igual que nosotros queríamos salvaguardar empleo, ellos necesitaban introducir muchos recursos y mucha liquidez en las empresas y poder cogobernar ese proceso de diálogo social, ¿no? Entonces yo creo que han estado, bueno, bastante hábiles a la hora de buscar los acuerdos y nosotros que tenemos una apuesta estratégica por el modelo de diálogo social también los hemos propiciado. Y yo creo que el gobierno ha tenido la habilidad de transitar
y conseguir 2 o 3 acuerdos en materia de diálogo social que son políticamente muy relevantes en España, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que ahora viene la segunda parte. Para que la gente tampoco lo vea todo color de rosa. El gobierno todavía tiene que pasar la prueba del algodón de si realmente va a apostar por el diálogo social. No sé si la expresión esta de pasar la prueba del algodón se maneja por Colombia, pero todavía tiene que demostrar que hace una apuesta estratégica por el marco del diálogo social. Porque abordar las políticas que ahora tiene por delante España y donde la situación europea abre una ventana de oportunidad distinta a cómo se planteó la respuesta ante la crisis en el año 2010, hacer eso desde el marco del diálogo social está por ver. Estamos hablando de políticas sectoriales, de políticas industriales, de políticas sobre formación profesional, de políticas fiscales, como bien planteabas, porque los planteamientos fiscales de este gobierno, aunque sea progresista, de momento son planteamientos muy modestos, muy modestos. Y está por ver si el gobierno va a emprender toda esta agenda reformista de este plan de reconstrucción que han llamado de España. A mí no me gusta nada la palabra porque parece que salimos de una guerra y no es eso. En España no hay que reconstruirla, hay que volverla a activar y hay que cambiar muchos patrones de crecimiento de una forma muy importante, ¿no? Y se abre una ventana de oportunidad porque va a haber recursos en Europa y porque Europa ha hecho una lectura diametralmente distinta a la que se hizo en el año 2010. Cuando digo Europa, digo básicamente los países centrales, ¿no? Bueno, vamos a ver si el gobierno apuesta por ese marco del diálogo social. Hoy hacíamos una rueda de prensa, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, para plantear los términos que vamos a llevar a la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción de España y donde hacemos una apuesta por el diálogo tripartito. Y ahí es donde queremos ver si el gobierno va a estar. El diálogo social yo creo que es muy útil si se trabaja bien, legitima mucho las decisiones y sobre todo las hace mucho más operativas, porque es difícil hacer política industrial sin contar con empresas y trabajadores, porque es difícil hacer política de formación sin contar con empresas y trabajadores. Por tanto, creo que es muy útil, pero es más difícil para un gobierno. Los gobiernos tienen una tendencia a actuar desde la unilateralidad. Incluso los de izquierda tienen una tendencia a actuar desde la unilateralidad. Y, por tanto, vamos a ver si el gobierno hace esa apuesta por el diálogo social. Yo tengo cierto optimismo, porque hasta ahora las cosas no se han hecho mal en mi opinión, pero eso está todavía por desentrañar, ¿no? Como tú bien señalas, y nosotros también lo hacemos mucho desde la perspectiva de la OIT, y damos esta discusión de la OIT, esta es una oportunidad para que el diálogo y la construcción de consensos sociales sean los parteros de las fórmulas para salir de la crisis, para lograr un futuro con empleos, con derechos, con viabilidad de las empresas, con acción vigorosa del Estado para garantizar la vida y la dignidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Hay un poco una frase que está ahora ante la prolongación y ante un posible rebrote y ante los límites técnicos y fiscales de las medidas como los expedientes temporales de regulación de empleo, y es que hay que tratar de no pasar de los ERTES a los ERES, no pasar de la protección temporal para que las empresas no despidan a las autorizaciones de despido. Quizá no tengamos certeza en ningún país del mundo de que eso no vaya a pasar. Hay empresas, por ejemplo, en nuestro país, el dato oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística es un dato distópico. Se perdieron, cuando menos en cifras oficiales, 5.4 millones de trabajos durante la crisis. E incluso hay centros de pensamiento que dicen que el impacto pudo haber sido el doble. Tenemos una tasa de desempleo que podría estar bordeando hasta el 35%. Es una verdadera distopía laboral. Entonces, no sabemos el futuro, pero aquí viene nuestro plato fuerte de la conversación. Si podemos ayudar a diseñar medidas que, más allá de lo que pase con el empleo, garanticen dignidad, garanticen derechos, garanticen consumo, garanticen dinamización del ciclo económico para las sociedades, para los ciudadanos y ciudadanas. Y aquí entramos en el debate de ese universo general de las rentas ciudadanas, de esa posibilidad de que las personas deriven un ingreso por el solo hecho de existir y ser ciudadanos y ciudadanas, pero por ahora su versión para la crisis derivada por el COVID, que es el ingreso mínimo vital. ¿Qué nos puedes contar, Unai, sobre en qué consiste la medida que ha sido adoptada en España, votada ayer en el Congreso de los Diputados y las Diputadas,
que se anticipa como la medida estrella quizá del gobierno de coalición en España para hacer frente a las consecuencias inmediatas de la crisis, y qué papel sientes que ha tenido el sindicalismo y las comisiones obreras en impulsar la idea de que era necesario este ingreso mínimo vital. Sí, el sindicalismo, nosotros hace 5 años promovimos en España una iniciativa legislativa popular, que es un proceso por el cual, a través de una recogida de firmas de los ciudadanos y las ciudadanas, puedes plantear un proyecto de ley a las instituciones, ¿no? Y lo hicimos precisamente para poner esta cuestión encima de la mesa. Una renta mínima, un modelo en el que las personas, como derecho subjetivo y dependiendo de la seguridad social, y por tanto una renta para toda España, para todo el Estado español, tuvieran, cuando cumplían una serie de requisitos, porque como bien dices, otro debate sería el de la renta básica universal, este sería otro debate, ¿no? Aquí estamos hablando de un derecho subjetivo que las personas que están en unas determinadas situaciones de falta de ingresos, de falta de recursos, de falta de un puesto de trabajo, puedan acceder a un nivel de renta, el que se determine democráticamente, que, bueno, razonablemente le pueda cubrir, cuando menos, los gastos básicos de la supervivencia. Entonces, aquel ingreso mínimo que nosotros planteábamos, que además pretendía cubrir algunas de las deficiencias que tiene nuestro sistema de protección de desempleo, que en España cubre a aquellas personas que han perdido el puesto de trabajo y que han estado previamente cotizando y trabajando, pero que empieza a tener serios problemas con el paro, con los parados y las paradas de larga duración, los que se tiran 1, 2, 3 años en el desempleo, y las personas que ya pierden el empleo a partir de ciertas edades, que tienen serios problemas de reencontrarse, de volver a encontrar un puesto de trabajo, algún tipo de renta que cubriera todas estas eventualidades, todas estas situaciones, ¿no? Es verdad que este ingreso mínimo vital no responde a lo que planteamos los sindicatos. Es más modesto en su planteamiento. Es un ingreso que se plantea para que las personas sin recursos, que lleven un tiempo en el desempleo y que lleven residiendo en nuestro país, puedan acceder a rentas que oscilan entre los 461 y los 1.000 y poquito euros, en función de las personas que conviven en un hogar, en función de las personas que tengas dependientes, hijos, que conviven en un hogar, ¿no? Entonces, bueno, son rentas, digamos que modestas, pero culturalmente es muy importante, porque es la primera vez que España se dota de una prestación de seguridad social de este tipo. Estas rentas se habían desarrollado en algunos territorios de nuestro país. Eran rentas, en cada sitio se organizaba un poco de una manera, ¿no? La más ambiciosa era la de mi tierra, la de Euskadi, que son rentas que afectan a un número importante de personas y que tienen un efecto muy importante para reducir la pobreza. La pobreza. El modelo que se ha articulado para todo el país está muy focalizado a reducir la pobreza severa. Está estimado que afecte entre 850.000 y 1 millón de hogares, y que se puedan beneficiar de él en torno a 2,5 millones de personas en los próximos meses o en el próximo año, ¿no? No es una renta estrictamente de emergencia pensada para la COVID, era una renta que ya venía en el programa de gobierno que suscribió el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero ante la emergencia del COVID lo que se ha hecho ha sido adelantar su tramitación. Todavía tiene que pasar por el Parlamento, todavía hay que hacer algún ajuste fino de la legislación, y ha sido sorprendentemente votada por una amplísima mayoría del Congreso. Solo se ha quedado fuera la extrema derecha, que además lo ha vinculado de una forma, en mi opinión, indecente, por utilizar una palabra fina, a que este tipo de rentas lo que favorecen es la inmigración, y hace un efecto llamada sobre la inmigración, ¿no? Es el populismo de extrema derecha que, bueno, conocéis también en el continente americano, en Brasil o en Estados Unidos, y que aquí toma formas de un partido calado, digamos, neofascista, ¿no? O como lo queramos denominar. Pero el resto, incluso el propio Partido Popular, que al principio tuvo una reacción bastante poco a favor de esta renta, lo ha acabado suscribiendo. Porque, entre otras cosas, algunos de los gobiernos autonómicos que habían promovido rentas parecidas a esta, aunque no eran rentas de seguridad social, eran rentas asistenciales, pues incluso alguna vez fue de gobiernos del propio Partido Popular, en algunas comunidades autónomas como Castilla y León, por citar una, ¿no? Sea por eso, o sea porque alguna encuesta ha dicho que prácticamente el 90% de la población española estaba a favor de esta renta en este momento,
el Partido Popular definitivamente ha votado a favor, lo cual a mí me parece una gran noticia, porque yo creo que todas estas medidas en materia de seguridad social es muy bueno que se anclen en un gran consenso político. ¿Por qué? Porque las hace irreversibles o difícilmente reversibles. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y luego porque en las batallas culturales, en las batallas de disputa por la hegemonía de pensamiento, yo creo que es muy importante que un partido de centro-derecha, pero que ahora mismo está, por decirlo de alguna manera, muy tirado al monte, se vean en la necesidad de votar una renta como esta. Porque quiere decir que esto ha calado entre la gente, ¿no? Y creo que esa disputa del sentido común de las ideas, de la hegemonía, es muy importante en este momento también para reforzar la idea de las rentas mínimas o para reforzar otra idea que creo que tiene que salir muy fortalecida de esta crisis, que es el valor de los servicios públicos, de los servicios de la sanidad pública, de los servicios de la atención a los cuidados que dependen de la solidaridad compartida, del espacio público. Son batallas culturales que hay que dar y, bueno, estamos muy satisfechos de que este ingreso mínimo vital haya visto la luz, que lo haya visto además por un consenso amplio que puede hacer predecir que va a durar durante mucho tiempo, que esto ha venido ya para quedarse en España, que es mejorable. Insisto, está muy pensado para cubrir las rentas de las personas en situación de pobreza severa y yo creo que hay que buscar un sistema de rentas un poco más ambicioso porque va a haber nuevas realidades que también van a tener que dialogar o que vincularse a rentas de sostenimiento. Estoy pensando en un colectivo al que ya he hecho referencia, ¿no? Es decir, las personas que en las transiciones de empleo que vengan en el futuro, producto de la digitalización, del cambio tecnológico, de los cambios en las cualificaciones necesarias para trabajar, que varían cada vez más rápido, las personas que se ven atropelladas por estos procesos de transición de empleo, por ejemplo, con 55, 56 años, que tienen una prestación de desempleo, que cuando termina esa prestación de desempleo están muy cerca de la jubilación y ya no encuentran un puesto de trabajo. Esta gente no puede quedar en la exclusión social o en la indigencia, sino que hay que buscar rentas que cubran todas estas realidades, ¿no? Por tanto, estamos satisfechos de una renta que tiene todavía márgenes de mejora. Queremos saludar la presencia en nuestra transmisión en vivo de varias organizaciones sindicales de Colombia. Tenemos saludos de compañeros afiliados a Sintrabancol, uno de los sindicatos más relevantes del sector financiero, de la Unidad Nacional de Protección, nuestros compañeros de ADECO, también en Barranca Bermeja, un fraternal saludo. Compañeros de SINDES, tengo saludos de sindicatos del magisterio colombiano, de los profesores de la educación básica en varias regiones, y por supuesto saludamos a quienes, quizá también, ¿por qué no en España, dada la reedición que ustedes han hecho de este link de la llamada, pueda estar viendo esta conversación? Como tú decías, Unai, y para irle dando más redondeza a este planteamiento de, primero, la mirada que los sindicatos están dando a esta salida, como tú lo acabas de decir con toda claridad, esta es una medida que, aunque pudiera ser mejorable, es aprobada públicamente por las organizaciones sindicales españolas, la promovieron, la encuentran adecuada. Un efecto similar está pasando, por ejemplo, en Colombia. El mainstream del sindicalismo está apoyando una fórmula de rentas, en el caso colombiano, el Congreso de la República, primero por iniciativa de la bancada alternativa de organizaciones de pensamiento y de la sociedad civil de Colombia, que incluyeron a la Escuela Nacional Sindical en su momento, propusieron en debate una fórmula de emergencia, quizá a diferencia de ustedes. Cursa un proyecto de ley en el Congreso para un ingreso mínimo de emergencia por espacio de 3 meses, que equivalga a un salario mínimo en Colombia, que es algo así como un poco más de 220, 230 dólares por espacio de esos 3 meses, que cubra a unos 9 millones de familias, un poco más de 30 millones de personas por espacio de esos 3 meses. Pero por supuesto, que es la pregunta a la que quisiera seguir contigo, hablar de ingreso mínimo abre la puerta a la discusión, que es una discusión con una enorme profundidad fiscal, social, laboral, filosófica. ¿Por qué no organizativa para los sindicatos? Aunque allá quiero ir en nuestro último bloque de preguntas, en relación a ese horizonte llamado renta básica universal, que es una agenda ambiciosa, una agenda que no está exenta de debates, que tiene que ver con una noción de cómo realizar derechos ciudadanos y en particular el ejercicio de la libertad. Yo no olvido que en una presentación que tú hiciste de tu libro en Madrid,
de tu libro Un futuro sin sindicatos, decías esto que estás diciendo, muchos meses antes de que la crisis se desatara, gobernar las transiciones laborales como las has planteado tú, que podamos ir controladamente de destrucción de empleo por tecnología a inserción en nuevas esferas de la producción de los trabajadores y las trabajadoras, debía acompañarse, porque el fenómeno del paro de largo plazo es un fenómeno estructural en muchas sociedades del mundo hoy, y lo será más con la tecnología, de medidas de ingreso ciudadano. Es decir, ya se veía venir este debate, ahora viene la crisis y la crisis le da un impulso enorme a la discusión. ¿Tú crees que hacia dónde nos está llevando esa discusión? En España ya les está llevando por la promesa electoral del gobierno de coalición y por la crisis que aumentó la presión a una renta que no es solo de emergencia, como nos lo acabas de puntualizar, una renta que tiene una vocación un poco más larga de permanencia en el tiempo. ¿Crees que esto nos puede llevar hacia un horizonte de mediano o largo plazo de renta básica universal, tal cual los clásicos de este planteamiento lo han puesto? ¿O crees que nos moveremos en una fórmula intermedia donde los sindicatos deberemos tener un papel precisamente por ese debate sobre si los derechos ciudadanos deben estar o no ligados a un contrato de trabajo, que es uno de los debates más angustiantes a que se enfrentan hoy los sindicatos, ante todo de modelos fordistas clásicos, enseñados a afiliar trabajadores y trabajadoras con contrato laboral indefinido, que estaban concentrados en instalaciones fabriles, cuando hoy tenemos una realidad totalmente diferente? ¿A dónde crees que nos va a llevar esta discusión? Bueno, el debate sobre la renta básica universal, sin duda, a nivel académico, a nivel teórico, es un debate de muchísima importancia, ¿no? Lo que ocurre que este sí que creo que es un debate que hoy en día no genera los amplios consensos en la población que generan las posiciones sobre rentas mínimas y sobre el reforzamiento de los servicios públicos, ¿no? En las propias comisiones obreras, si abriéramos abiertamente el debate de la renta universal incondicionada para toda la población, una renta suficiente al margen del nivel de renta que tenga cada persona, de que tenga un trabajo, no existe un consenso sobre esa posición. Por tanto, más allá de, bueno, de las disquisiciones intelectuales y teóricas que son de mucho interés, yo he participado en su día en varios seminarios sobre estas cuestiones y bueno, hay posiciones de todo tipo que vale la pena escuchar y poner en valor, pero yo creo que el debate más vigente tiene que ver con estos tres elementos que planteabas en tu exposición, ¿no? Es decir, un acceso a una renta que cubra ante situaciones de necesidad, que aunque no sea universal, sí sea un derecho subjetivo, es decir, exigible por el ciudadano ante la administración, que no dependa de la partida presupuestaria de turno, sino que dentro de unos parámetros, los que se determinen, sobre renta que se genera, patrimonio que se posee, situación familiar, situación personal, la que se entienda, el que cubra, el que esté dentro de esos requisitos necesariamente puede acceder a un tipo de renta, ¿no? Unido a un reforzamiento del papel de los servicios públicos, que es otra forma de cubrir necesidades y contingencias de las personas al margen de las leyes del mercado, porque eso y no otra cosa al final son los servicios públicos, ¿no? Y hemos vivido 30, 40 años o más de hegemonía neoliberal, particularmente en Occidente, pero yo diría que en todo el mundo, donde los servicios públicos se han conceptualizado poco menos que como un lastre de la actividad económica, como una especie de elemento de ineficacia y como un elemento que había que ir menguando en nuestras sociedades, ¿no? Y por tanto se han ido abriendo pasos a la privatización o a la concertación con espacios privados en la gestión de servicios públicos clásicos, como puede ser la sanidad, como puede ser la enseñanza o como pueden ser las pensiones públicas, ¿no? Y además, como esa hegemonía estaba en los años 80 y tantos, 90 y tantos, años 2000, muy consolidada, los nuevos pilares de los modelos sociales, básicamente la atención a las políticas de dependencia y de cuidados, ya no se han canalizado a través de modelos de servicio público clásico, como pueda ser el más palmario en España, el de la sanidad pública, ¿no? Sino que se han trasladado fundamentalmente a través de conciertos con la iniciativa privada. El ámbito de las residencias o el ámbito de la atención domiciliaria de las personas dependientes es el ejemplo más claro en España, ¿no? Donde la red de empresas privadas que gestionan estos servicios normalmente con recursos que detraen de las administraciones públicas, es decir, que se les paga desde el erario público,
es mayoritario respecto a la gestión pública de estos servicios. Y esto ha entrado ahora mismo en crisis ante la gestión que han podido hacer estos servicios de la propia pandemia. También porque han sido muchas veces servicios mercantilizados donde la propia administración ha sido cómplice, porque los ha externalizado en base a costes muy bajos. Y si tú externalizas la gestión de una residencia intentando reducir al máximo los costes, esa residencia da un mal servicio. Entonces, claro, la responsable es la empresa, pero la responsable es la administración que ha propiciado esa mala calidad del servicio, muchas veces en condiciones laborales pésimas, de bajos salarios y de mucha precariedad laboral, ¿no? Bueno, reforzar ese papel de los servicios públicos creo que es el segundo gran elemento, ¿no? Y el tercer elemento, lo planteabas también, yo creo que tiene que ver con la gestión de las transiciones de empleo. Y creo que aquí es donde se enmarca el concepto del diálogo social siglo XXI, en mi opinión. Tal como lo hemos vivido en España, el diálogo social en gran parte era el intento de jugar un papel de determinar la legislación, de codeterminar la legislación. Y esto es muy importante, ¿eh? Es decir, que todos los movimientos que se hacen en la seguridad social o en las pensiones se interiorice que tienen que ser, o por lo menos intentar pactarlo con los agentes sociales, esto es muy relevante. Es muy relevante, constitucionalmente somos un agente mandatado para ello, pero esto es muy relevante y ha vivido mejores épocas en nuestro país y peores épocas. La última época ha sido muy mala porque las políticas de austeridad entre el año 2010 y el año 2015 se llevan por delante prácticamente el diálogo social con resultados porque se aplican políticas de recorte, de austeridad y políticas unilaterales mandatadas también desde poderes centrales europeos, ¿no? Entonces, el modelo de legislación concertada ha tenido muchas potencialidades, yo creo que las sigue teniendo para el diálogo social, pero creo que lo que ahora mismo hay que añadir es que los agentes sociales podamos cogobernar esas transiciones a las que hacíamos referencia, ¿no? Es decir, cómo van a evolucionar los empleos, dónde podemos tener espacios para hacer prospección de cómo va a impactar el cambio tecnológico en los empleos que vamos a tener en nuestro país. Digo nuestro país porque, claro, va a afectar distinto a un país como España, con un tejido productivo determinado, a un país como Alemania, con un tejido productivo distinto al español, más industrial, o con un país como Colombia, que tendrá un tejido productivo distinto. Pero evidentemente el impacto del cambio tecnológico, de una manera u otra, va a afectar a casi todos los países y a casi todos los sectores de producción. Entonces, prever cómo nos va a impactar esto, qué puestos de trabajo van a aparecer, van a desaparecer y sobre todo cuáles se van a transformar, qué conocimientos, qué habilidades y qué competencias hay que tener para poder desarrollar los puestos de trabajo del futuro. Claro, del futuro no estoy hablando a 25 años, estoy hablando en el próximo lustro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué efectos tiene pasar de los coches que se mueven por combustión a los coches que se mueven de forma híbrida o eléctricos, ¿no? Que van a requerir de técnicas distintas, de materiales distintos, de procesos de montaje distintos, de introducción de investigación y desarrollo distintas? Bueno, ¿cómo nos afecta todo esto a las habilidades necesarias para trabajar? ¿Cómo podemos colaborar y asesorar y orientar a nuestra gente, a la gente trabajadora, para poder acceder al conocimiento en esas transiciones? Claro, en ese mundo fordista al que tú hacías referencia, en efecto, yo estudiaba en el colegio, en la universidad, con la formación profesional, hasta los 20, 18, 21, 22 años o 25 o 30, yo que sé, depende, y entre eso y la experiencia profesional, más o menos mi carrera laboral estaba más o menos, no voy a decir predeterminada, pero sí orientada en una especie de curva ascendente que me llevaba a la jubilación. Y los conocimientos necesarios entre lo que había aprendido y lo que iba desarrollando por la experiencia profesional convergían y facilitaban. Hoy en día esto ya no es así. En el proceso laboral de una persona desde los 18 o 20 años hasta los 65 o 67 años va a haber muchos cambios en la forma de trabajar. Va a haber que acompañar procesos de formación permanente, con toda seguridad, que no puede ordenar el mercado. No puede ordenar solo los intereses de una empresa, que va a pensar exclusivamente en sus cambios, en sus intereses, en su rentabilidad, en su productividad.
Nosotros tenemos que tener una visión más periférica, porque el trabajador quizás no esté siempre en esta empresa y tenemos que facilitar el acceso a conocimiento si está en esa empresa o si está en otras, o si está en otros sectores. Entonces, esos papeles de orientación y de gobierno de las transiciones a mí me parece que son interesantísimos para el desarrollo del movimiento sindical del futuro, ¿no? Ya digo, sin dejar de lado lo de la legislación concertada, que sigue siendo, como se ha demostrado con los ERTE, muy, muy importante, porque los agentes sociales estamos al pie del cañón, como decimos aquí, y sabemos cómo se mueven las cosas en la economía real, ¿no? Pero yo creo que esas tres facetas, las rentas mínimas, los servicios públicos y el gobierno de las transiciones, me parecen determinantes de ese factor sociopolítico que creo que tienen que jugar los sindicatos de clase. Tu exposición es extremadamente clara, compañero Unai. Yo, a riesgo de ser un poco lisonjero, espero que no suene así, debo decir algo. A mí me estimuló mucho cuando supe que esta conversación estaba en camino, que tú y tu liderazgo han facilitado respuestas en tiempos de perplejidad. Hoy los sindicatos tienen muchas preguntas y creo que tú aportas ideas que son oponibles a otros ámbitos, no solo al español, incluyendo tu libro, y quiero ir a eso con el último bloque de preguntas o la última pregunta para ir redondeando nuestra conversación, sobre los cambios estructurales, ya no los cambios transitorios, no solamente estabilizar empleos a través de medidas transitorias o lograr paquetes de auxilio a la población en diferentes países bajo diferentes formas, con bienes o servicios, con subsidio a los servicios públicos, con seguros de desempleo o con ingreso de emergencia, incluso otras formas ya más típicas del esquema fiscal y del esquema asistencial neoliberal, que es lo que en Colombia todavía impera, que son rentas ultra bajas. Un importante teórico de este tema en Colombia y economista habla de rentas miserabilistas, que son extremadamente bajas y están más pensadas para mantener una clientela política que para solucionar problemas de vida digna de los ciudadanos y ciudadanas. Parecieran anticiparse cambios, pero esos cambios no van a suceder solos, no van a suceder por sí mismos. El sindicalismo tiene un papel no solamente en contextos como el español, en el diálogo, sino que en el mundo tiene un papel en la movilización, en la acción directa para lograr que los gobiernos, que los sujetos colectivos, que los ciudadanos y ciudadanas que no estaban incluidos en las políticas, las mujeres que tienen un papel tan preponderante hoy en las luchas de todo sentido, especialmente las luchas por derechos ciudadanos, las luchas por redistribución del cuidado, por remuneración eficaz de la labor de las mujeres, por supuesto, por su inclusión en la acción de los sindicatos, para solo poner este ejemplo de la importancia de la agenda de las mujeres en la acción social y sindical, nos llevan a soñar despiertos o a movilizarnos para que no sea solo un sueño, para buscar cambios más estructurales. Para gusto de muchos, esta debería ser la puerta para que muchos de los consensos centrales del neoliberalismo caigan y se deje de gobernar no solamente la relación laboral, sino se deje de hacer una arquitectura de beneficios sociales basada en la focalización, basada en la exclusión de poblaciones que necesitan de un auxilio, pero no son consideradas lo suficientemente miserables para ser dignas del auxilio, en la concentración de las medidas de salvataje económico en las grandes empresas y no en los ciudadanos, no en el tejido empresarial pequeño y mediano. Y por supuesto esto nos lleva a un mundo que es un mundo con muchas preguntas todavía, que es el de hacia dónde van los sindicatos. Tú has aportado ideas, has insistido y has prendido alarmas, casi diría yo, sobre la necesidad de repensar, de innovar, de incluir agendas emergentes que hace solo 20 años no estaban en la retina de los sindicatos, de movimientos y organizaciones y expresiones sociales que han surgido y han insurgido, por qué no decirlo, en el ámbito de la crisis de la globalización neoliberal que vivimos hoy muy fuerte, como las agendas LGTBI, el movimiento, los movimientos feministas, el movimiento Black Lives Matter que está arrasando con la conciencia colectiva y que está desatando esa ola tan vigorosa de movilización en tantos países del mundo, por supuesto partiendo de Estados Unidos, le creó un escenario nuevo al sindicalismo. Hay sindicatos que temen estos cambios. Yo te lo decía un poco más temprano ahora informalmente, y es que si el mundo al que nos estamos asomando con las rentas de ciudadanía es un mundo en donde el contrato de trabajo no es el que garantiza la inclusión en los derechos, porque no es totalmente, no hay certeza de que el contrato
te vaya a recoger como una forma de inclusión en el mundo del trabajo y por eso existirán las rentas, alguien podría pensar, eso es malo para los sindicatos porque menos personas contratadas son menos afiliados y afiliadas. El sindicalismo podría enfrentarse a una crisis existencial con estos cambios que se suman las angustias producto de la derrota de la centralidad del trabajo, de la financiarización de las economías y por supuesto de la destrucción incluso moral de los sindicatos a que el neoliberalismo nos condujo durante estos últimos 40, 50 años. ¿Cómo anticipas tú las coordenadas centrales de esas transformaciones de los sindicatos organizativas en materia de movilización y de su agenda de negociación y debate público para que sobrevivamos a los cambios y salgamos fortalecidos en un mundo donde los derechos tendrán una mayor centralidad y los ciudadanos y ciudadanas deben poder mirarse en el espejo de los sindicatos, ¿por qué no a través de figuras como las que teóricamente se han ido hilvanando a través de ideas como sindicalismo ciudadano, un sindicalismo más allá de la agenda sindical tradicional de negociación colectiva, de convenios colectivos, de organización en estructuras regulares? ¿Crees que cuáles son esas coordenadas centrales de esas transformaciones que ya se están no solo anticipando, sino que ya se están dando hoy de hecho en los sindicatos en el mundo? Pues fíjate, yo creo que el sindicalismo no debiera caer en una dicotomía que yo creo que es falsa, y es pensar que el debilitamiento objetivo que en las últimas 4 décadas, o las últimas 3 y 4 décadas, se ha dado sobre el mundo del trabajo como elemento, digamos, de socialización preferente de la clase trabajadora, no asumir que, bueno, como se ha debilitado el vínculo laboral, la percepción colectiva de clase, de la clase trabajadora, dediquémonos más a cuestiones de carácter de derechos ciudadanos porque la otra batalla está perdida. Yo creo que son batallas que interactúan. Porque claro, por ejemplo, cogiendo el debate del ingreso mínimo vital, yo el ingreso mínimo vital, incluso si fuera un ingreso de mayor cuantía, yo no lo veo como una gatera para salir del debate sobre la disputa de los salarios, la plusvalía y la productividad en las empresas. Lo veo primero como una cuestión de derechos civiles, de derechos cívicos, de derechos de ciudadanía, es cierto, pero lo veo también como una renta que empodera a la clase trabajadora. Porque no se negocia igual cuando, si tú no tienes un puesto de trabajo, caes en la absoluta pobreza, en la absoluta exclusión social, que si tú tienes una mínima garantía de una renta que te permite precisamente reforzar tu posición como trabajador. Yo los derechos de ciudadanía los veo como derechos que influyen positivamente en esta palabra que ahora se utiliza tanto, ¿no? El reempoderamiento de la clase trabajadora. Entonces yo no creo que sean dos mundos que se mueven en clave de dicotomía, sino que son dos mundos que tenemos que interpretar bien desde el sindicato. El sindicato sociopolítico en España, que por ejemplo se reivindica Comisiones Obreras, no lo es porque a nosotros nos apetezca meternos en un charco político, o nos gusta hablar de política, o nos gustaría... No. Es porque el mundo del trabajo determina una estructura colectiva y donde la política, aparte de que nos mandata la Constitución, es determinante para modificar las relaciones laborales en un sentido o en otro. Somos un sindicato sociopolítico, queremos hablar de pensiones y queremos hablar de protección social, por decir dos elementos, porque en gran parte estas instituciones sociales se nutren de recursos que salen de las empresas y que, por tanto, que salen del trabajo de la gente. Por lo tanto, no hay dos visiones dicotómicas en ese sentido, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como bien planteas, el cambio es mucho más profundo que establecer si es relación laboral o es derecho civil o derecho cívico, ¿no? El cambio en la conceptualización de la clase trabajadora tiene que ver con un cambio asentado también durante varias décadas en el propio funcionamiento del mundo económico. Es la empresa la que se ha disgregado. Es decir, la dispersión de la orientación y de la subjetividad de la clase trabajadora, parte de una realidad, seguro que más compleja que lo que voy a decir, pero que en gran parte tiene que ver con que realmente se ha roto. No es que se haya roto la identidad de clase, es que se ha roto la identidad de intereses de la clase, objetivamente. Otra cosa es que el sindicato intente rearmar, intente integrar eso que la empresa desintegró, pero no es lo mismo la identidad de intereses de 2.000 trabajadores, casi todos hombres, que casi todos visten de azul y que entran en 3 turnos a trabajar en una empresa y conviven, con la identidad de intereses de 2.000 trabajadores dispersos en 27 empresas
que trabajan en red, que unos son indefinidos, otros son temporales, otros son autónomos o falsos autónomos, otros trabajan en cadenas de subcontratación y otros trabajan con nuevas formas de plataforma. Claro, ¿hay un interés compartido? Claro, en nuestra opinión sí, porque somos un sindicato de clase. ¿Lo perciben así los trabajadores? Muchas veces no. E incluso la gestión de las empresas, en esa cadena de valor que se ha fragmentado, muchas veces la gestión de las empresas es generar contradicciones de interés entre unos trabajadores y otros. Porque si yo subcontrato una actividad a un precio 100, no es lo mismo que si lo subcontrato a un precio 90. Y a lo mejor yo, al trabajador de la estructura principal de una cadena de valor, le digo, oye, si externalizamos esto a 90, a ti te subo un poco más el salario. Y la repercusión en los salarios de la parte fortalecida de la clase trabajadora, la empresa lo canaliza o lo vincula a el deterioro de las condiciones de trabajo de la gente más debilitada. Claro, ¿cómo interviene ahí el sindicato de clase? Pues el sindicato de clase no puede intervenir haciendo como que nada ha cambiado. Diciendo, no, compañeros, como hay un interés de clase, aquí todos a una y ya está. No, porque es todo mucho más complicado. Y porque la sociedad es más distinta, es más diversa, y porque los intereses de socialización de las poblaciones en Occidente en este siglo XXI pues son mucho más variables que en los años 80, en los años 70 o en el siglo XIX. Son más variables y hay otras causas que motivan a la gente a agruparse y algunas las has citado, la identidad sexual, la expresa desigualdad producto del género, que las mujeres han interpretado que es así, porque es así. Es decir, ¿quiere decir que hoy en día una mujer en España no puede estar en igualdad de condiciones legales que otra mujer? Claro, o que otro hombre, claro. La legalidad, o sea, la ley te permite, pero en la práctica hay todavía situaciones de desigualdad. Hay situaciones objetivas de desigualdad que marcan desigualdades que luego se traducen en la contratación a tiempo parcial, que es femenina, en la economía de cuidados, que es más feminizada, en las brechas salariales, porque son las mujeres las que se siguen ocupando de los cuidados y salen de los puestos de trabajo durante unos años y ahí pierden una parte de su carrera profesional y de sus salarios, y esto hace que se reproduzcan históricamente los clichés y los roles de desigualdad. Y lógicamente las mujeres pues, se sienten vinculadas no solo por su situación de pertenencia de clase trabajadora, sino a lo mejor más por el hecho de ser mujeres. Porque además pues hay otra serie de factores como puede ser el acoso sexual, como puede ser la violencia contra las mujeres, que genera nuevas subjetividades colectivas. Y el sindicato lo que no puede hacer es como que eso no va con nosotros y con nosotras. Eso forma parte de nuestro bagaje, lo que pasa es que lo tenemos que, ¿cómo diría yo?, relacionar correctamente con, bueno, pues con la acción propia de un sindicato, con el interés de clase, ¿no? Y con los trabajadores que están en todas esas empresas externalizadas, pues pasa un poco lo mismo. Es decir, en nuestra opinión hay un interés compartido, pero muchas veces no es muy fácil explicárselo a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Y yo además creo que el reto para los sindicatos es que sobre todo es organizativo. A mí me parece que el discurso, el debate, la teoría y tal, somos capaces de ponerla encima de la mesa. No siempre es fácil hacer pedagogía con estas cosas, pero sobre todo lo que necesitamos son palancas organizativas para que demostrar que hay vínculos entre trabajadores fortalecidos en la relación laboral, o más fortalecidos, y trabajadores precarizados y trabajadoras precarizadas, no es solo un discurso, sino que es una práctica del sindicato. Es decir, que cuando llega esa tesitura en que la empresa plantea una subida X del salario vinculada a tener más contratación temporal, el sindicato intente que la respuesta sea no. Incluso intentando reconducir la posición de los trabajadores más instalados, que lógicamente son cualitativamente más presentes en el sindicato, porque pues es más fácil organizarse, claro. Entonces el sindicato ahí tiene que hacer esa tarea de entender la diversidad, pero entender que nuestro papel no es solo dar cauce a la diversidad y disgregar la clase trabajadora, sino interpretar la diversidad de forma correcta para tratar de buscar intereses compartidos. Yo creo que esa es un poco la alquimia del asunto, ¿no? Y luego, evidentemente, el montón de reivindicaciones que hoy en día pues son muy complejas en el mundo laboral, pues que es muy distinto, ¿no? Donde estamos hablando de la negociación colectiva, del salario, de la jornada, pero tendremos que hablar del teletrabajo, del trabajo a distancia, de los planes de igualdad
de los temas de la salud laboral, de los temas de la formación permanente a lo largo de toda la vida. Claro, la prelación de intereses de un trabajador puede ser muy distinta a la de otro trabajador o trabajadora. A un trabajador o trabajadora que tiene un buen salario y está en un sector donde los cambios tecnológicos son permanentes, su reivindicación es poder formarse de forma permanente más allá de que el salario le suba un punto más o menos. Si tiene un buen salario, seguramente eso, esto es casi la pirámide de Maslow, ¿no? de los intereses, seguramente eso lo puede dejar en el apartado, hombre, a todo el mundo le gusta que le suban el salario, pero seguramente no es tan prioritario. Claro, el trabajador que está en el salario mínimo interprofesional o la trabajadora, su absoluta prioridad reivindicativa es subir el salario, porque no le llega a fin de mes. El sindicato tiene que dar respuesta a las dos realidades, ¿no? El sindicato tiene que dar una respuesta cualificada en el centro de trabajo. Es otra de las enseñanzas que hemos aprendido en estos últimos años, ¿no? No se trata solo de la reivindicación, como decimos aquí, desde el barril, en la asamblea, que también, esto es fundamental. Se trata de un sindicato que tenga conocimiento de cómo se hacen cosas. Es que no es lo mismo negociar un convenio colectivo que un plan de igualdad. Es que no es lo mismo negociar un plan de salud laboral que una subida del salario. Es que necesitas unos conocimientos. La formación interna de los activos sindicales es determinante, ¿no? Porque la gente te lo exige. Y porque esto decimos de predicar y dar trigo, ¿no? O sea, no vale solo con el discurso, sino que tenemos que tener un sindicato organizado para esas realidades. Y luego, claro, el sindicato es un ejercicio de solidaridad en acción. De solidaridad en acción. Si el sindicato se queda en los espacios donde es capaz de organizarse endógenamente, de tener grandes secciones sindicales, de tener 500 afiliados en un centro de trabajo, pues está muy bien. Pero es que alrededor de ese centro de trabajo va a haber un montón de centros de trabajo donde el sindicato no se puede organizar autónomamente, porque no se pueden hacer elecciones sindicales, porque la gente no se afilia o tiene miedo a afiliarse. El sindicato tiene que aparecer ahí, tiene que derivar recursos de allí donde es fuerte, allí donde no está o es débil. Claro, esto es bastante más fácil de decir que de hacer, ¿no? Pero yo creo que forman parte de las reflexiones que hemos hecho de unos años a esta parte. Es fascinante la diversidad y casi que la tarea que nos pones, compañero Unai, en ver en su detalle los debates que nos propones, que, vuelvo e insisto, creo que la frescura, la vigencia y la oponibilidad para otros contextos por fuera de España de lo que dices es enorme. Mucho es específico del contexto y de los retos políticos que ustedes tienen, pero muchas otras claves como la acción en cadenas multinacionales de suministro, como la inclusión dinámica de las agendas emergentes, de tantas expresiones del movimiento social, de formas diferentes de vinculación con el trabajo y con la identidad colectiva, que se reconceptualiza en un mundo en red, en un mundo basado en trabajo en casa, como estás tú, como estoy yo en esta coyuntura, le trajo retos al sindicalismo que hacen que esta divisa de la Confederación Sindical Internacional de no pensar el futuro del trabajo, sino el trabajo del futuro, ya no sea una divisa sobre el futuro, sino sobre el presente. El futuro llegó. Es imperioso que estas salidas para lograr que el sindicalismo se revitalice y movilice una agenda vigorosa de derechos ciudadanos, de derechos laborales, de una forma de ser y de estar en la democracia, que es en últimas también en lo que de fondo termina actuando el sindicalismo, sobreviva a estos tiempos donde, y es muy importante, y esto es parte de la discusión muy rica que se ha dado en esta coyuntura. La crisis por el COVID-19 puede ayudar a destruir consensos de base del capitalismo neoliberal más agresivo y abrir una agenda de diálogo y derechos, o por el contrario, como ha sucedido en otras crisis, puede ser utilizado como el expediente para profundizar la desigualdad. Y aquí el sindicalismo, en su debate público, en su acción organizativa, en su acción directa y de movilización ciudadana, tendrá un papel para evitar que, como siempre, lo peor de las crisis se ha descargado sobre los y las trabajadoras. Ustedes están haciendo su parte de la tarea, al menos en un grado importante. Tenemos nuestros retos en Colombia. Seguramente nos seguiremos viendo en el espejo de sus debates y de sus propuestas. Y quiero ser además muy vehemente en expresar que las ideas que nos propones, que ya habías anticipado en tu libro y que has planteado el debate público sobre cómo los sindicatos sobreviven y se refuerzan en convivencia con las agendas emergentes de la ciudadanía,
es muy importante para que hay una palabra que siempre me resuena a mí en el fondo cuando hablo de estos temas con líderes sindicales y es que la innovación en su acepción más fresca, no neoliberal, no la innovación pensada para lo comercial, sino pensada para ser capaz de ver cambios y traducirlos en ajustes en la conducta, llegue a los sindicatos para quedarse y logre que sobrevivamos a nosotros mismos y sobrevivamos a los cambios dramáticos que tenemos en el contexto. Nosotros queremos, además, acabar de las organizaciones que ya saludamos antes, saludar la presencia en nuestra llamada, en nuestra transmisión en línea, perdón, de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, los grandes amigos de la UNEP, de Sinatra Corpoica, de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, la Guardia Campesina Municipal del municipio de Segovia, Clínica Jurídica de Betsabe Espinal, la Unión Sindical de Trabajadores de las Industrias USTI, compañeros a quienes abrazamos también, Generación Alternativa de Pasto, Asproul de Pereira, entre otras organizaciones. Puede quedarse corto mi tiempo para saludarles, pero les queremos expresar nuestra gratitud por acompañarnos. Compañero Unai, tus ideas, tu experiencia que combina el liderazgo emergente del sindicalismo de clase en España con pensar los retos de la crisis, me parece que han sido esas ideas esclarecedoras. Te queremos, a nombre de nuestra institución, de su director general Alberto Gulloso, del consejo directivo de la escuela, saludarte y abrazarte en la distancia y en la disciplina de todavía estar en muchas de nuestras labores en casa, felicitarles por los avances que han logrado, que por supuesto no son para que durmamos sobre los laureles, lo que nos compelen es a avanzar con mucha más decisión en lograr que esas rentas, que esas formas de garantizar derechos y que esas garantías para que el diálogo sea el partero de los nuevos acuerdos para superar la crisis se consolide en la sociedad española y nos ayude con un buen ejemplo, ¿por qué no decirlo?, digno de emular en otras sociedades que necesitamos hacer nuestras propias transiciones democráticas. Por ahora Colombia sigue en el laberinto de un gobierno guerrerista que tiene una agenda regresiva de derechos laborales, un sindicalismo que todavía está buscando pistas para fortalecerse, pero que ha dado pasos muy importantes a pesar de los pesares, y una ciudadanía que ha despertado, que desde noviembre del año pasado, en nuestro caso, venía un ciclo de movilización muy importante y que con seguridad, en la medida en que nosotros vamos desescalando el aislamiento, volverá a la calle y volverá a la lucha ciudadana para no permitir que la crisis en Colombia sea leída a través de una versión de salvataje a los más ricos entre los ricos y de dejar a la deriva a los ciudadanos y ciudadanas y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras. Te queremos entonces agradecer profundamente e invitar a algunas palabras un poco de cierre de este espacio de conversación, esperando que tengamos espacio seguramente muy pronto para compartir ideas y para apuestas comunes en este debate internacional de los y las trabajadoras para posicionar una agenda y una lógica de solución a la crisis basada en derechos, basada en ciudadanía y en nuestro caso en Colombia, que sigue siendo el anhelo en el corazón de millones de construcción de paz. No, pues yo simplemente agradeceros la oportunidad de tener esta conversación, que para mí también ha sido del máximo interés. Decir que, como bien comentabas, ¿no?, yo creo que estamos en un momento muy trascendente. Ya había dinámicas en la geopolítica del mundo que estaban replanteando, es verdad que desde posiciones muy reaccionarias, una cierta reconstrucción del modelo de globalización, un proceso de renacionalización de políticas económicas y de cierta desglobalización. Ahora el impacto de la pandemia va a tener efectos que todavía están por definir en esos terrenos, pero abre también espacios, es verdad que por una causa dramática, ¿no?, como es esta pandemia, pero abre un escenario también de ventanas de oportunidad, un escenario de oportunidades para perfilar debates muy estratégicos desde parámetros distintos a como los ha podido gobernar el neoliberalismo en los últimos decenios, en las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que el gran sujeto colectivo de carácter mundial sigue siendo el sindicalismo. Y por tanto creo que la conversación y la puesta en común de este tipo de ideas es muy importante en un momento en que pues se pueden reforzar también los escenarios de neonacionalismo, del neoproteccionismo, que tendríamos que analizar con ojo crítico desde las organizaciones sindicales, ¿no? Yo creo que hay que reforzar las relaciones bilaterales, es muy importante, pero también reforzar nuestro papel en los ámbitos de la Confederación Sindical Internacional, Sindicato de las Américas en América o la Confederación Europea
de sindicatos en Europa, porque tenemos una agenda internacional muy potente que desarrollar, ¿no? Es decir, el mundo, el capitalismo, la globalización ha utilizado muy bien sus herramientas, los saltos tecnológicos, los saltos en las formas de comunicación y transporte, los saltos a la hora de determinar las ventajas comparativas y competitivas en cada área del mundo para organizar la estructura productiva y las cadenas de valor en función de sus intereses, y creo que la respuesta del sindicalismo, bueno, hemos hecho muchas cosas, pero en gran parte está por forjar, y desde luego este tipo de espacios pues a nosotros también nos vienen muy bien y aprendemos muchísimo. Así que muchas gracias, un saludo a todos los compañeros y compañeras que has citado y a quien pudiera estar viendo esta retransmisión. Queremos agradecer entonces a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Quiero dar un agradecimiento público a nuestro equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical, a Mayra Restrepo, a Ferney Jaramillo, a Miguel Romero, y por supuesto a nuestra compañera Cristina, quien también nos ha acompañado, Cristina Faciabel, el, digamos, el parte del aparataje de cooperación y de acción internacional de las comisiones obreras, y por supuesto a ti de nuevo, Unai, un gran abrazo, un agradecimiento profundo y sincero por tu tiempo, por tus ideas, y un deseo que es un deseo muy bien fundado de que sigan por una senda muy sólida de conquistas para los y las trabajadoras españoles, de consolidación del sindicalismo de clase, del sindicalismo que da respuestas ciertas, respuestas de fondo a estos retos enormes que nos han sorprendido durante el año 2020, y por supuesto expresándoles nuestra más amplia disposición desde la Escuela Nacional Sindical a ti y a todo el público que nos ve para seguir facilitando estos espacios de discusión pública, de presentación de ideas y de diseño de estrategias, porque no se trata solo de expresar ideas sueltas, sino de ayudar a diseñar estrategias para que los sindicatos, los y las trabajadoras se pongan al ritmo de los cambios que se están generando y consoliden su posición de liderazgo, no solamente en el ámbito de la negociación y de la acción dentro de las empresas y las relaciones laborales, sino en su papel en la construcción de democracia. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo de nuevo, compañero Unai, y seguramente nos veremos muy pronto con ustedes en una nueva transmisión para hablar de temas de actualidad sobre el mundo del trabajo en medio de la crisis de salud pública y de la acción sindical y ciudadana necesaria para responder a ella. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, un abrazo fuerte.